¿Te pasa que ya no sabes si lo que tienes es hambre o si estás saciada? O peor, que parece que solo puedes parar de comer cuando ya estás a punto de explotar y te duele la barriga. Hoy vamos a hablar de cuáles son esos signos que nos indican que las señales de hambre y de saciedad están alteradas, rotas, por decirlo así. Y por qué ocurre esto, cómo hemos llegado a ese punto de perder tanto la conexión con nuestro cuerpo que ya no sabemos si lo que tenemos es hambre, saciedad o qué es lo que está pasando y por qué queremos muchas veces comer incluso sin sentir hambre real. Vamos a verlo en este vídeo. Entonces, primero de todo tenemos que identificar cuáles son esos signos de que el hambre está alterado. Y te voy a decir 5 principales. El primero de ellos es pasarte todo el día sin sentir nada de hambre. Y sin embargo, después llega la noche y acabas comiendo mucho o con ansiedad. Y es que pasarte la mañana entera sin ganas de comer, sin pensar en comida, eso no es normal y indica que seguramente tu cuerpo de algún modo está silenciando esas señales de hambre. Vamos con la segunda señal que está muy relacionada y es precisamente si al llegar a casa por la tarde-noche acabas comiendo con esa ansiedad, con esa sensación de pérdida de control. Y esto en realidad es un resultado del signo anterior. Y es que si tú durante la mañana te olvidas de comer porque no estás conectada con el hambre como deberías, es normal que después por la noche tengas un pico brutal de hambre voraz. Y esto es porque al fin y al cabo te está faltando comida, esa comida que tu cuerpo no te estaba pidiendo por la mañana. La tercera es sentir hambre constante, como si nunca te llenaras. Esto tampoco es normal. Hay personas que parece que por mucho que coman no terminan de llenarse. Y claro, sabemos que el cuerpo utiliza las señales de hambre y de saciedad para regular nuestro apetito, para decirnos cuánto comer. Y si parece que por mucho que comamos no terminamos de saciarnos, significa que algo está mal. Vamos con la número 4, que es muy frecuente y es tener ganas de comer, incluso sin hambre real. Es decir, que te sientes saciada, has comido, sientes que tienes el estómago lleno, a lo mejor lo tienes incluso lleno hasta aquí, pero aún así tienes ganas de seguir comiendo. Esto es un problema muy común que tiene mucho que ver también con cómo nos han educado en torno a la comida y cómo nos han inculcado cierta cultura de dieta, de restricciones, que desarrolla finalmente unos patrones mentales que nos hacen querer comer a pesar de no tener hambre. Entonces, esta es otra señal que indica que tus señales de hambre están alteradas. Y vamos con la quinta y última, y es no tener nada de hambre, porque realmente hay personas que pueden pasarse 15, 18, 20 horas sin sentir hambre, pero por contra sentir que estás todo el rato de mal humor, con dolor de cabeza, tensa, incluso pensando en comida, a pesar de no tener hambre. Aquí tenemos que entender una cosa, el hambre no solo se expresa en forma de rugido o en forma de tengo la sensación de tener el estómago vacío, sino que el hambre también se expresa en forma de dolor de cabeza y en forma de mal humor, y no es casualidad. Es que cuando al cuerpo le está faltando nutrientes, energía, incluso hidratación, todo lo que la comida nos aporta, el cuerpo se queja. Y si tú estabas tan desconectada que ya dejas de sentir las señales a nivel de estómago, el cuerpo te empieza a mandar otro tipo de señales, como son esos dolores de cabeza, el mal humor, la irritabilidad. Entonces, si tú identificas que probablemente pases demasiadas horas sin comer y que encima tienes ese mal humor, tranquila, que ese mal humor seguramente no forme parte de tu forma de ser, sino que sea una consecuencia de que no estás comiendo suficiente. Y la solución, comer más y poner el foco en reactivar estas señales de hambre. Ahora, sabiendo cómo identificar esos signos de que las señales de hambre están alteradas, vamos a hablar un poquito del tema de la saciedad, que yo sé que para muchas de vosotras es como lo más interesante, ¿no? Porque, jolín, cuánto duele la barriga cuando al final acabamos comiendo de más. Y no sentir la saciedad tiene grandes consecuencias a nivel de energía, a nivel de autoestima, incluso de cómo nos vemos en el espejo.
Así que vamos dentro a ver cuáles son esos signos de que la saciedad está alterada. Entonces, ¿cuáles son esos signos que nos indican que las señales de saciedad están alteradas? El primero lo identificas muy fácil y es si tú sientes que comes y comes y comes y no sientes la saciedad hasta que ya te duele la barriga. Hay personas que realmente lo dicen, ¿no? Dicen, yo solo puedo parar de comer cuando me duele la barriga, cuando siento que estoy a punto de explotar. Antes de eso me cuesta muchísimo. Esto es un claro signo de que la saciedad no se está expresando como debería o que a pesar de que se está expresando, hay algo que está pasando en el cuerpo, incluso en la mente, que te está impidiendo respetar esta señal de saciedad. Porque a veces sí que sentimos la saciedad, pero la ignoramos, no la respetamos. El segundo sería sentirte tan llena después de comer que lo único que puedes hacer es tumbarte en el sofá. O si no tienes un sofá a mano porque resulta que estás en el trabajo, estás con esa sensación de somnolencia, de falta de energía, incluso de mal humor. Porque, seamos sinceras, cuando comemos tanto que nos duele la barriga, acabamos estando de mal humor. Acabamos con esa sensación de habernos hecho daño, de no habernos respetado. Pues si esto forma parte de tu día a día, si esto es algo que tú sueles vivir, es una señal clarísima de que la saciedad no se está expresando tal y como debería. Si tuviéramos que resumir esta parte de la saciedad en un solo concepto, sería que tú puedes empezar a identificar si tu señal de saciedad está alterada cuando sientes que no encuentras un punto de saciedad cómodo, es decir, que llegas a sentirte con esa sensación de dolor de barriga. O podría ser también que te quedas muy por debajo de la saciedad y que no te terminas de saciar, sino que sales de esa comida sintiendo hambre o que aparece el hambre solo 15 o 20 minutos después de comer. Todo esto indica que las señales de saciedad no se están mostrando como deberían y por tanto seguramente no estés tampoco recibiendo los nutrientes que necesitas, ya sea porque estás por debajo o porque estás por encima, y el efecto que esto tiene al final en la energía, en la autoestima, en las ganas de hacer cosas es brutal, ya sea tanto por esa parte de no sentir bien el hambre y estar de mal humor, estar ansiosa por la noche, como esa parte de no sentir la saciedad y acabar comiendo pues mucho más de lo que necesitas, acabar súper cansada, con somnolencia, también de mal humor. Y tal vez te estés preguntando por qué ocurre todo esto. Y es que las señales de hambre y de saciedad no se rompen por casualidad, sino que hay diferentes sucesos a lo largo de nuestra vida que influyen sobre nuestra capacidad de sentir estas señales. Existen factores externos que influyen directamente sobre cómo nosotras percibimos el hambre y la saciedad. Así que vamos a ver ahora cuáles son las causas principales de que tus señales internas de hambre y saciedad que regulan tu apetito estén alteradas. Y por cierto, si sientes que a menudo te cuesta parar de comer, he creado un audio donde cuento cuáles son las causas principales por las que esto te pasa y cómo empezar a ponerle solución. Lo encuentras aquí abajo en la descripción. Vamos ahora a entender por qué tu hambre y tu saciedad no se están expresando como deberían. Estas causas no son abstractas ni lejanas, al contrario, son cosas que se dan en el día a día y muchas veces en casa, en nuestra educación desde chiquititas. Entre ellas destacan las dietas restrictivas, la cultura alimentaria y las normas sociales que nos rodean y que rodean a toda esa parte de la comida. ¿A qué me refiero con esto? Pues si a ti de pequeña te dijeron que tenías que respetar ciertos horarios de comida y que comer fuera de esos horarios estaba mal, entonces ahí ya te están educando a ignorar tus señales de hambre, a ignorar tus señales de saciedad. Te pongo un ejemplo. Imagínate que son las 2 de la tarde, tú tienes ganas de comer, pero la comida resulta que no va a estar lista hasta las 3. Es muy común que las madres nos digan o que te hayan dicho de pequeña, oye, no comas todavía, espérate a la hora de la comida porque si no cuando llegue la hora de la comida no vas a tener hambre. Entonces ahí mismo tu madre te está diciendo, tu hambre no es importante, es más importante que te adhieras a los horarios de comida establecidos. Del mismo modo,
si tu madre te forzaba a terminarte el plato, ya te estaba educando a que a pesar de que tú estabas llena, era más importante terminarse el plato. Y te estaba entonces educando a ignorar tus señales de saciedad. Esto es algo que está culturalmente súper extendido, tanto en nuestras casas como en los colegios, como en todas partes. A la vez, si has hecho dieta o has intentado perder peso, solo necesitamos pararnos a pensar en qué consisten las dietas para entender por qué la señal de hambre y de saciedad acaban alteradas. Y es que las dietas consisten en comer menos de lo que el cuerpo necesita. El hambre se expresa para pedirte la comida que tu cuerpo necesita, con lo cual cuando estamos a dietas muchas veces nos estamos forzando a ignorar las señales de hambre o a intentar engañar al cerebro con comida baja en caloría, con agua, con actividad física, para que esa señal de hambre se disipe y sea más fácil de gestionar y de este modo no salirnos del plan de la dieta. Hay otras dietas que son más enfocadas a ganar peso, por ejemplo cuando haces culturismo, te estás preparando para una competición y entonces ahí por contra estamos forzándonos a comer más de lo que el cuerpo necesita para crear masa muscular, para crear rendimiento, etcétera, etcétera. Entonces, si en algún momento has tenido un plan alimentario que te tenía por debajo o por encima de lo que tus señales de hambre y de saciedad te estaban pidiendo, ahí tienes otra causa de que ahora mismo las tengas alteradas. ¿Y por qué es tan importante estar conectadas con las señales de hambre y de saciedad? Porque son la forma natural de nuestro cuerpo de decirnos cuánto comer. Y cuando tú estás conectada, cuando tú sabes cuándo tienes hambre y te permites actuar en consecuencia, es decir, te permites comer, y cuando estás conectada con la saciedad y te permites respetarla y parar de comer antes de que te duela la barriga, tu cuerpo se está regulando solo, es decir, no necesitas estar todo el rato mirando qué dieta hacer para perder peso, para estar sana, para esto, para lo otro, sino que es tu cuerpo mismo el que se regula. Y esto es una realidad, esto es posible, pero tenemos que abrir los ojos y ver más allá de la dieta, entender que quien tiene el verdadero poder de regularse a sí mismo es el cuerpo, y que la mente, cuando intentamos controlar al cuerpo con la mente, pues por ejemplo con estos diálogos internos que tenemos, ¿no? De no, ahora no me toca comer, mejor me espero media hora más y así ya lo junto con la cena, o si hoy me como todo esto, mañana ya lo compenso. Todos estos diálogos internos que estamos teniendo para intentar controlar nuestro hambre y nuestra saciedad, lo único que están haciendo es alejarnos todavía más del gran poder que tiene nuestro propio cuerpo para mantenerse en un peso estable y saludable. No necesitamos dietas, necesitamos reconectar con nuestro propio cuerpo. La buena noticia es que esta desconexión de tus señales internas que regulan tu apetito no es definitiva, tiene solución. Así como aprendimos a ignorar a nuestro cuerpo, podemos aprender a escucharlo de nuevo. Se trata ni más ni menos que de ir dando pasos conscientes que te ayuden a recuperar la confianza en ti misma y en tu cuerpo, a recuperar la confianza en que tu cuerpo es quien te dice qué comer, cuándo comer y en qué cantidad. Y esto te hará libre de estar todo el rato pendiente de cuánto comes en calorías o en gramos, de las dietas, etcétera, etcétera. Y te ayuda a tener una relación muchísimo más sana con la comida y con tu cuerpo. Porque como ya sabemos, hacer dieta no es sostenible y es tremendamente cansino y desgastador. Por eso, el primer paso para regular tu peso en el largo plazo es restaurar las señales de hambre y de saciedad. Para ir más allá y tener acceso a mi guía gratuita, ve aquí abajo a la descripción, pincha en el enlace y descárgatela. Nos vemos en el próximo vídeo.